tenemos entrada por la fe a esta gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo, versículo 2a. Número 3, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, versículo 2b. Y en cuarto y último lugar estaremos mirando, nos gloriamos en las tribulaciones, versículo 3 al 5. Bajo estos 4 puntos, hermanos, vamos a desarrollar nuestra enseñanza en la mañana de hoy. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe en Cristo, en primer lugar, tenemos paz para con Dios. Versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados y considerados justos delante de Dios por la fe en el Señor Jesús. Por tanto, siendo justificados tenemos paz para con Dios. Esta paz se desprende del hecho que en Cristo somos justos. Nuestros pecados son perdonados y somos santos y sin mancha cuando estamos en Cristo. Somos reconciliados y gozamos de paz. El significado bíblico de esta paz lo encontramos en los versículos 10 y 11. Quiero que mire allí su Biblia. Versículo 10 y 11, estamos ubicados en el capítulo 5. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El significado básico de la paz es la reconciliación con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Esto es la remoción de la ira de Dios que pesaba sobre el pecador y la restauración del pecador en su relación con Dios. Quiero que mire allí también en su Biblia la segunda carta a los Corintios. Pablo también hace énfasis a esto. El capítulo 5, versículo 17, segunda a los Corintios 5, 17, dice también aquí el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esta es una paz objetiva. Aquí Pablo no se refiere a una paz subjetiva. No se refiere al sentimiento de paz, sino a la seguridad de estar reconciliado con Dios, de haber sido justificado, perdonado, de ser culpable a ser declarado justo delante de Dios por medio de Jesucristo. Esta paz es el descanso y contentamiento presente en los corazones de los que saben que los pecados pasados han sido perdonados, que los males del presente están siendo dirigidos para bien de su alma y que los acontecimientos futuros no pueden separarnos del amor de Dios. Esta paz es la seguridad de la obra de Cristo a nuestro favor, de estar reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta bendición que nos muestra aquí Pablo, lo que nos enseña aquí la Escritura, es una bendición que solo poseemos nosotros, los creyentes, los justificados. Es un resultado de la justificación por la fe. Así que esta paz, hermanos, la gozamos nosotros, la iglesia del Señor, los que hemos sido justificados por la fe. Tenemos la
de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en segundo lugar, nos dice aquí la Escritura que tenemos entrada por la fe a esta gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es otra bendición presente que podemos nosotros disfrutar como iglesia, como el pueblo de Dios. Cada uno de nosotros puede disfrutar de estas bendiciones en Cristo. Sí, hermanos, nosotros los creyentes. Nos dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada Cristo, su sacrificio vicario, lo que trajo la reconciliación. Así que fue por medio de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, apropiada por la fe, que se efectuó acceso a este estado de gracia, al estado de justificación. Además, el acceso a este estado de gracia implica un acceso confiado al Padre y a su trono de gracia. La entrada a esta gracia, hermanos, no solamente la tenemos por medio de la elección, porque no podemos entrar a esta gracia sino por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la obra de Cristo en la cruz. Sin esa obra redentiva, hermanos, nosotros no obtenemos acceso a esa gracia. Muchas veces estamos como reformados, solamente enfocándonos en esa elección. Creemos sí en esa elección incondicional, creemos como tal en esta doctrina, pero ninguna de estas bendiciones puede aplicarse a nosotros sino por medio de la obra y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Solo cuando somos justificados por la fe en Cristo se aplican estas bendiciones a nosotros. Así que tenemos entrada a esta gracia por medio de la fe en Cristo. Como decía, hermanos, el acceso a ese estado de gracia implica un acceso confiado al Padre y su trono de gracia. Efesios 3, versículo 12, si lo quiere mirar. Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y Hebreos 4:14, quiero que lo mire también. Hebreos 4:14. Dice la Escritura, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro amo y dueño, quien habiendo pagado nuestra deuda, nos presenta al Padre y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Por tanto, es solo por medio de nuestro Señor Jesucristo que tenemos entrada a esta gracia redentora. Solo por medio de nuestro Señor Jesucristo que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Solo por medio de Cristo tenemos entrada al Padre. Y esta bendición, hermanos, pertenece únicamente a los justificados. Nosotros tenemos acceso a Dios ahora por medio de nuestro Salvador, por medio de la fe en Cristo.
Y tal vez suene para usted muy común esto, hermano, que le estoy diciendo. Tal vez usted dice, pastor, eso yo lo sé. Pero no vivimos muchas veces conforme a estas verdades. Y no abrazamos estas bendiciones o no dimensionamos la bendición tan grande, hermanos, que es que nosotros, hombres tan miserables y pecadores, tengamos acceso a Dios, al Dios Santo, a ese Dios que estaba airado con nosotros y que ahora es nuestro Padre, que ahora hemos sido acercados y aceptados por Él por medio de nuestro Señor y Salvador. Para nosotros es una bendición que a veces en el tiempo presente no disfrutamos, y es acercarnos a nuestro Dios. Si entendiéramos esta gloriosa verdad, hermanos, oraríamos más, porque entendemos que tenemos entrada al trono de la gracia por medio de nuestro Señor. Tenemos esa bendición. Esa bendición. Hemos sido justificados y por lo tanto ahora tenemos acceso a Dios, entrada a Dios. Estamos en un estado de gracia por medio de nuestro Salvador. Dice aquí también en el capítulo 8, verso 33. Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y el autor de Hebreos dice lo mismo, en el capítulo 7, versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo intercede perpetuamente por nosotros. San Waldron lo dice de la siguiente manera: Cristo ora por nosotros perpetuamente. Así que si nosotros permanecemos firmes, si nosotros permanecemos en el Señor, es porque nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros perpetuamente, ora por nosotros. Hermanos, ¿es nuestra oración la que nos sostiene? Es Cristo que al interceder por nosotros nos sostiene. Es por Él que estamos en este estado de gracia. Qué bendición tan grande, ¿cierto? Que Cristo ore por usted y por mí. Que Cristo ore por su iglesia, ore por los que son suyos, porque el Señor conoce a los suyos. Así que permanecemos en este estado de gracia por Él. Tenemos acceso a Dios por Él. También aprendemos aquí, hermanos, que por la continuación de la misma gracia, nuestra salvación permanece firme y estable, queriéndonos indicar que la perseverancia no se basa en nuestra virtud o capacidad, sino en Cristo. Solo por Él es que podemos permanecer firmes. En tercer lugar, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 2b. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta gloria de Dios indica la maravillosa salvación que Dios tiene reservada para los que ponen su confianza en Él. Pablo quiere dejar claro que nosotros los creyentes no nos jactamos de nuestros propios logros, ni de nuestra propia justicia,
como los demás hombres que se consideran justos, sino que colocamos toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza en Dios. Por esta razón, nosotros los justificados nos gloriamos, nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Veremos la gloria de Dios y participaremos de su gloria. Capítulo 8 de Romanos, en el versículo 18. Dice aquí Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo hace allí un contraste, ¿no? Las aflicciones del tiempo presente, ¿con qué? Con la gloria venidera. El hombre, de manera general, tiene una perspectiva completamente opuesta a los propósitos de Dios. El hombre elabora sus proyectos, sus objetivos enfocados en este mundo. Busca la gloria de este mundo. El hombre busca hacer de este mundo un lugar ideal. Desea estabilidad, seguridad, felicidad, tranquilidad, un buen nombre. Hacer de este mundo caído un paraíso, una morada perfecta, sin aflicciones. Pero eso no es posible. Los propósitos de Dios son muy distintos. Los planes de Dios van más allá de este mundo. Los hijos de Dios no esperan nada de este mundo. Los que están en Cristo Jesús abandonan todo para ir tras un reino que no es de este mundo. La esperanza de los hijos de Dios no está en este mundo caído, de dolor. La esperanza de los hijos de Dios va más allá de este mundo, de la muerte. Nuestra esperanza está en la gloria venidera, en algo que es incorruptible y eterno. Nos gloriamos, nos regocijamos y esperamos en esa gloria. Amados hermanos, tenemos esta bienaventuranza en el presente. La esperanza de la gloria futura nos fortalece. Es una bendición que solo poseemos los que hemos sido justificados. Podemos regocijarnos en la gloria venidera. Nosotros, los justificados, seremos glorificados. Aunque estamos en este mundo, aún podemos vivir con la confianza y la seguridad de la gloria futura. Vivimos como si ya poseyéramos la herencia futura, como si viviéramos en el reino de Dios. Capítulo 8, versículo 30, dice la Escritura: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mis hermanos, como resultado de la justificación, poseemos esta preciosa bendición, la cual podemos disfrutar en esta vida. En el presente, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, la esperanza de salvación eterna, la esperanza de ser iguales a Cristo, la esperanza de contemplar su gloria como coherederos, producirá gozo. La esperanza de la gloria de Dios produce gozo en nosotros. Nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y es otra bendición que tenemos nosotros como creyentes. Esa esperanza de la gloria futura. Veremos la gloria de Dios, todo su esplendor, y disfrutaremos de esa gloria. Y seremos partícipes de esa gloria, como nos dice la Escritura.
Martín Lutero dijo lo siguiente: a pesar de ser un pecador, no me desespero, porque Cristo, que es mi redentor y mi justicia, vive. En Él no tengo pecado, ni temor, ni remordimiento de conciencia, ni temor del juicio, porque en Él no hay condenación. Ciertamente soy un pecador en lo que concierne a esta vida, pero tengo una justicia de Dios que está por encima de esta vida, que es Cristo mi Señor. En Él me regocijo. En cuarto y último lugar, nos gloriamos en las tribulaciones. Y es otra bendición, hermanos, que tenemos por medio de la justificación por la fe. Nos gloriamos en las tribulaciones, versículo 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta es una bendición, hermanos. Los cristianos vamos a sufrir. Seremos probados en diversas pruebas. Seremos quebrantados en diferentes tribulaciones, en maneras que nunca imaginamos padecer. Pero las calamidades y los sufrimientos del creyente en esta vida, lejos de ser un motivo de dolor, de amargura e infelicidad, las tribulaciones producen en el creyente los más excelentes frutos, como los que el texto menciona, de modo que nos gloriamos en las tribulaciones. Hermanos, las tribulaciones en el creyente son una muestra del amor de Dios, del favor de Dios, la bendición de Dios. Nos gloriamos en las tribulaciones y debemos gloriarnos en ellas. La palabra de Dios nos está enseñando que la tribulación en la vida del creyente es producida por la gracia y el amor de Dios, y tiene como propósito el beneficio espiritual del creyente. Ver el sufrimiento como parte del propósito amplio de Dios brinda estabilidad emocional, y no verlo de esta manera nos inestabiliza emocionalmente. Cuando nosotros entendemos esta gloriosa verdad, cuando entendemos que las tribulaciones en nosotros son una bendición, nos vamos a gloriar en ellas. Pero cuando nosotros no tenemos claridad de los propósitos de Dios, cuando no entendemos estas verdades, esto va a causar depresión, emocional, nos va a inestabilizar emocionalmente. Vamos a querer renunciar. Vamos a renegar, a maldecir. Debemos tener claridad, debemos entender el propósito de Dios, mirar las cosas como Dios las ve, no mirarlo como el mundo lo ve, sino como Dios lo ve, sus propósitos. Las Escrituras nos permiten ver las tribulaciones de algunos creyentes, sus lamentos
y desesperación. Con eso no digo que sea fácil, o que no lloremos, o que no lleguemos a un punto de desesperación. A lo que nos lleva la Escritura es que entendamos que estas tribulaciones en nosotros los creyentes tiene como propósito bendecirnos. Y eso nos llevará, hermanos, a gloriarnos en ellas. Porque algunas veces, hermanos, el Señor oprime y aprieta. De tal modo que sentimos ahogar. Sentimos que no podemos respirar. Sí, a nosotros, sus hijos. A nosotros, los justificados. El Señor aprieta de tal modo a los suyos durante algún tiempo que apenas pueden respirar. Pero luego en un instante el Señor vuelve a la vida a aquellos creyentes que había quebrantado. Y es una realidad y es parte de los propósitos de Dios. Y es la manera como también Dios nos bendice. Si usted mira las aflicciones en el creyente, hermano, siempre podrá ver que es para bendición del creyente. Siempre. Pablo dice lo siguiente, 2 Corintios 4:7. Segunda de los Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Los creyentes no se rehúsan a padecer tribulaciones. Eso va en contra de nuestra fe. Va en contra de los propósitos de Dios. Si usted, hermano, se quiere resistir, se rehúsa, no acepta las tribulaciones, déjeme decirle que no entiende el propósito de Dios. Y se resiste y rechaza la bendición de Dios. Porque las tribulaciones en el creyente vienen de parte de Dios como una bendición. Los creyentes no se rehúsan a padecer tribulaciones. Todo lo contrario, los creyentes, o sea nosotros, nos gloriamos en las tribulaciones como resultado de la justificación por la fe en Jesucristo. Tenemos una cadena de bendiciones que podemos disfrutar en esta vida. Tenemos paz con Dios. Tenemos acceso pleno al trono de la gracia. Tenemos la esperanza de la gloria de Dios y podemos gloriarnos, podemos regocijarnos en los sufrimientos que vienen a nosotros. Las tribulaciones son un motivo de gozo para el cristiano. Esto es lo que significa ser cristiano. Es parte de nuestra identidad. Hechos 14, versículo 19 en adelante. Narra aquí la escritura. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos,
volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y Pablo solamente lo dijo, solamente se dedicó a predicar de estas verdades, a decirle a los discípulos, a los creyentes: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Él mismo lo vivió. Él mismo fue apedreado al punto casi de morir. Pero esto no lo detuvo, porque Pablo entendía que esto era parte del propósito de Dios. Y de hecho animaba a la iglesia. ¿De qué manera la animaba? Diciéndoles: es necesario. Bueno, animándoles a que permanecieran en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, hermanos. Es necesario. Primera de Pedro 1:6 dice aquí: Pedro, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nos gloriamos en las tribulaciones por el resultado que produce en nosotros. Hermanos, ¿aquí las tenemos? ¿Sí? Así que, hermanos, nos gloriamos en las tribulaciones por el resultado que produce en nosotros. Las tribulaciones producen, dan un fruto. Y vemos aquí en el versículo 3 que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia, perseverancia, resistencia. Y eso es lo que indica esta palabra que aquí lo traduce la Reina Valera como paciencia, que significa perseverancia, resistencia bajo presión. El sufrimiento nos enseña a resistir, a soportar, a tener entereza a pesar de las circunstancias. Perseverar bajo presión. Si pensamos en un buey, los que recuerdan a los bueyes, hoy día ya está el tractor, ¿no? Esos animales tan fuertes, grandes, pero sumisos, bajo yugo, noble. Este animal resiste la carga, soporta lo que se le pone encima, sin rebelarse. Muestra sumisión. Está bajo presión. Esa es la idea de paciencia, resistir bajo presión. Nobleza, sometimiento. Y eso es lo que produce la tribulación en nosotros. Paciencia, resistencia, perseverancia. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
La prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora sigue diciendo aquí la escritura en el versículo 4. Y la paciencia, ¿qué produce? Prueba. La paciencia produce prueba. La paciencia, la perseverancia, la resistencia produce carácter probado. La Reina Valera lo traduce como prueba, lo que significa validación, aprobación. En otras palabras, nos está hablando de un creyente que ha sido probado y ya ha pasado la prueba. La paciencia, la resistencia, la perseverancia produce madurez de carácter, demostración de fe genuina, un carácter aprobado, una persona que ha sido probada y ha pasado la prueba. Esto es lo que produce la tribulación, paciencia, y la paciencia, la perseverancia, la resistencia, prueba, carácter probado. Una persona que ha sido probada y ha pasado la prueba. Tenemos el ejemplo de Job. No es lo mismo hablar de la soberanía de Dios que de descansar en la gloriosa verdad que Dios es soberano en tiempos de tribulación. Tan bonito que es hablar de la soberanía de Dios, ¿no, hermanos? Eso lo decimos con tanta convicción. Pero descansar en esa verdad cuando todo se sale de nuestras manos. Es muy bonito hablar de la soberanía de Dios, de la teología, ¿no? Reformada, de todas estas verdades que nosotros creemos y proclamamos y memorizamos. Pero cuando llega la tribulación, se nos olvida todo, hermanos. No solamente es hablar y creer que Dios es soberano. Es en la tribulación donde esa verdad cobra vida. Es en la tribulación. Porque cuando yo tengo todo bajo control, qué bonito hablar de la soberanía de Dios, ¿no? Es muy fácil. Pero cuando sé que solo dependo de Dios, cuando sé que esta tribulación me ha llevado al punto de ver mi incapacidad y que no puedo hacer absolutamente nada, solo esperar en que Dios obre. Oh, hermanos, esta verdad, esta gloriosa verdad se vuelve una realidad en nosotros. No es lo mismo hablar del amor y la confianza en Dios que confiar en Él cuando estamos en la aflicción. No es lo mismo hablar de fe que vivir conforme a la fe en tiempos de angustia. El sufrimiento destruye todo aquello en lo que confiamos y nos lleva a confiar únicamente en el Señor. Nos lleva a depositar toda nuestra confianza en Él. Nosotros debemos crecer en el conocimiento teológico. Amén. Pero sobre todo vivir conforme a la teología que profesamos. Y es en las tribulaciones que aprendemos a hacerlo. Es allí cuando se va a probar lo que creemos, nuestra fe. Hermanos, las tribulaciones no producen fe, pero sí revelan la fe que hay en cada uno de nosotros. ¿Usted quiere conocer a un verdadero creyente? Es allí, hermanos, en las tribulaciones. Y por eso, hermanos, son necesarias.
Y por esa razón, Dios nos bendice con las tribulaciones. Las tribulaciones pueden detectar a un hipócrita y su fe falsa. Aquellos que no disfrutan esta gracia, que no han sido justificados por Cristo, que no han creído en el Señor, para aquel que está sin Cristo, las tribulaciones van a revelar esa hipocresía, van a revelar ese corazón incrédulo. ¿De qué manera? La tribulación produce todo lo contrario de los frutos que el apóstol Pablo nombra aquí. Produce todo lo contrario en un corazón incrédulo, en un hipócrita. La tribulación les produce impaciencia. No paciencia, sino impaciencia. Y la impaciencia, desaprobación. No aprobación, no carácter probado, no madurez, sino que desaprobación. Y la desaprobación, desesperación. Y la desesperación, vergüenza y confusión eterna. Y así maldecirán a Dios en sus corazones. La paciencia, la resistencia, la perseverancia produce madurez de carácter, demostración de fe genuina. La verdadera fe se fortalece como resultado de las tribulaciones. Por esta razón, las tribulaciones son una bendición en la vida del creyente. Si no nos gloriamos en las tribulaciones, entonces no somos cristianos. La prueba, sigue diciendo aquí el versículo 4, produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Al manifestarse y confirmarse la prueba, la autenticidad de nuestra fe, el carácter probado, maduro, produce esperanza. El carácter probado produce esperanza. El creyente espera en el Señor. Su carácter es noble, es paciente y espera. Recuerden al buey, ¿no? Está bajo presión. ¿Pero qué muestra ese animal? Nobleza. Nobleza, sumisión. Y nosotros, al ser probados, esto produce también esperanza. Nobleza. Esperar en Dios. La esperanza no nos defrauda, porque descansa sobre ese amor del que estamos asegurados por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y quiero que miremos, hermanos, ya para terminar, Romanos 8, versículo 28 en adelante, y leamos este texto bajo esa perspectiva de lo que estamos enseñando el día de hoy. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, estas verdades fortalecen y confirman nuestra fe en Cristo. Nos da seguridad. ¿Sufrimos? Sí. Pero nos gloriamos en las tribulaciones porque tenemos esperanza. Produce en nosotros esperanza. El mundo no tiene esperanza. El mundo sufre, pero no tiene esperanza. Nosotros sufrimos, pero tenemos esperanza. Y por eso nos gloriamos en las tribulaciones, hermanos. Por esa razón nos gloriamos. En la esperanza de la gloria de Dios. Hay gente sin esperanza. También hay quienes se aferran a esperanzas ilusorias o engañosas. Pero los que han sido justificados por la fe y reconciliados con Dios, disfrutan de la clase de esperanza que no decepciona. Su esperanza está firmemente anclada en el amor redentor de Dios. Oremos, hermanos. Padre, nos gloriamos, Señor, en esta esperanza que no decepciona, en esta esperanza de que nosotros, Señor, hemos sido justificados, hemos sido bendecidos, Señor, por esta justificación. Hoy nos regocijamos, Señor, porque tenemos paz para con Dios, porque tenemos entrada de tu trono de gracia. Nos gloriamos en la esperanza futura, Señor, la cual estamos convencidos, y por esa razón también podemos gloriarnos en las tribulaciones, porque nada, Señor, podrá separarnos de tu amor, porque todas las cosas, Señor, obran para bien de tus hijos, de tu iglesia. Y te rogamos, Señor, que podamos entender el propósito de tu salvación y gloriarnos, Señor,
entender que todas las cosas, Señor, siempre obrarán para la edificación y para la gloria de, primeramente de tu nombre, Señor, pero también de tu pueblo, Padre. Damos gracias, oramos en Cristo. Amén.